El Señor entonces les habla sobre la necesidad de ponerse a paz y salvo con su adversario, con su contradictor. Buscar siempre la reconciliación antes del tiempo del juicio. Les dice en el verso 57, ¿y por qué no juzgáis vosotros? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cada persona puede juzgar por sí misma lo que es correcto. En lugar de acudir a los tribunales, ¿no es mejor resolver un asunto fuera de los tribunales? En muchos de los dramatizados que vemos en la televisión o en las películas, sobre todo en estos casos de procesos de juicio, después de que se ha ido a un jurado, siempre hay el momento cuando se trata de presentar una conciliación entre ambas partes, para no tener que llegar a un veredicto final cuando digan inocente o culpable. Lo hemos visto. Me imagino que ustedes, mis hermanos, han visto esos películas o programas en televisión donde antes de llegar a la parte final, antes de terminar con un juicio, se llama a ambas partes, los abogados llaman a ambas partes y tratan de realizar una conciliación para que la pena no sea más severa. ¿No es mejor resolver un asunto fuera de los tribunales? Ahora, ¿cuál es la lección con lo que el Señor está diciendo en este verso 57? Debemos llegar a un acuerdo con el Señor, porque Él va a ser nuestro juez antes de que seamos llevados a la corte sin apelación. Jesús mismo dijo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene a quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tenemos la capacidad de juzgar por nosotros mismos lo que es mejor. No tenemos que dejarle eso a alguien más, que sean otros los que decidan por nosotros. Por eso dice el Señor, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y dice a continuación, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Incluso en asuntos civiles, es mejor reconciliarse con su adversario antes de llegar a la corte. No sea que el juez lo entregue al alguacil y el alguacil lo meta en prisión. Si llega a ese juicio, desearía haber llegado a un acuerdo extrajudicial. Asimismo, será demasiado tarde para obedecer a Dios si se espera hasta el sonido de la última trompeta. En Mateo 5, el Señor en el Sermón del Monte, y vuelvo y recuerdo algo que he mencionado desde la semana pasada. En esta última parte del ministerio de nuestro Señor, que ya se encuentra en Perea, al otro lado del Jordán, dentro de 3 meses el Señor va a ser crucificado. Vuelve y repite muchas de las enseñanzas que dio en el Sermón del Monte, en Cesarea de Filipos, durante el inicio de su ministerio. Y en el Sermón del Monte en particular dijo lo siguiente: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Señor Barclay, en su comentario, nos informa lo siguiente. El día de la gran expiación se celebraba para expiar los pecados de toda la nación. Eso era una vez al año. Pero los judíos sabían muy bien que ni siquiera los sacrificios del día de la expiación se le podían aplicar a nadie a menos que antes estuviera reconciliado con su prójimo. La interrupción de la relación entre el hombre y Dios no se podía subsanar a menos que se hubiera sanado la que había entre hombre y hombre. Si una persona estaba haciendo una ofrenda por el pecado, por ejemplo, para expiar un robo, la ofrenda se creía que era totalmente ineficaz hasta que se hubiera restaurado la cosa robada. Y si se descubría que la cosa robada no se había restaurado, entonces había que destruir el sacrificio como inmundo y quemarlo fuera del templo. Los judíos sabían muy bien qué tenían que hacer, todo lo posible para arreglar las cosas a nivel humano antes de poder estar en paz con Dios. Para que un sacrificio fuera válido, la confesión y la restauración tenían que estar implicadas. El cuadro que Jesús está pintando es muy gráfico. El adorador, desde luego, no hacía su propio sacrificio. Se lo traía el sacerdote, que era el que lo ofrecía en su nombre. Un adorador ha entrado en el templo, ha pasado por la serie de atrios, el atrio de los gentiles, el de las mujeres, el de los hombres. A continuación, se encontraba el atrio de los sacerdotes, en el que no podían entrar los laicos. El adorador se queda a la verja, dispuesto a entregarle su víctima al sacerdote. Pone las manos sobre el animal para hacer su confesión y entonces se acuerda de que ha roto con su hermano, del mal que le ha hecho. Si su sacrificio ha de ser válido, debe volver y arreglar la ofensa y restaurar el daño, o no servirá de nada. Ahora, es de lo que el Señor está hablando aquí. Arréglate con tu adversario, hacer las paces a tiempo. Continúa en la lectura de Mateo 5. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor deja bien claro este hecho fundamental. No podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestros semejantes. No podemos esperar el perdón a menos que hayamos confesado nuestro pecado, no solo a Dios, sino también a los hombres. Y a menos que hayamos hecho todo lo posible para evitar sus consecuencias prácticas. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué hay una barrera entre nosotros y Dios? A veces nos preguntamos, ¿por qué nuestras oraciones parece que no sirven para nada? Ahora, la razón podría ser muy bien que somos nosotros los que hemos levantado esa barrera al estar desavenidos con nuestros semejantes o porque hemos ofendido a alguno y no hemos hecho nada para rectificar. Y el Señor aquí está dando un consejo de lo más práctico
Nos dice que arreglemos las cosas a tiempo antes que se amontonen y causen aún más problemas en el futuro. Como acabamos de leer en el verso 25 y el verso 26, el Señor describe la escena de dos oponentes que van de camino hacia el tribunal. Y les dice que aclaren y arreglen las cosas antes de llegar al tribunal, porque si no lo hacen y la ley sigue su curso, habrá todavía peores consecuencias, por lo menos para uno de ellos en días sucesivos. Ahora, esta escena de los dos oponentes que van juntos de camino al tribunal, para nosotros nos parece muy extraña, porque dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Normalmente uno con su adversario no se va juntito con él, conversando o cogidos de la mano ante un tribunal. Eso nos parece muy extraño y creo que podemos decir que hasta más bien improbable. Pero en el mundo antiguo sucedía a menudo. El señor Barclay nos dice, en la ley griega había un proceso de detención que se llamaba apagogé, que quiere decir arresto sumarísimo. En él, el demandante mismo arrestaba al ofensor. Le cogía por el cuello de la ropa y se lo sujetaba de tal manera que, si se resistía, se podía estrangular a sí mismo. Ya se supone que los casos en que ese arresto era legal eran muy pocos y había que coger al malhechor con las manos en la masa. Los crímenes por los que se podía arrestar sumariamente a una persona, como se ha descrito, eran el robo de ropa. Los ladrones de ropa eran la maldición de los baños públicos en la antigua Grecia. Robar carteras, asaltar casas y secuestrar. El secuestro de esclavos especialmente dotados y habilidosos era muy corriente. Además, se podía arrestar sumariamente a alguien cuando se le descubría ejerciendo los derechos de ciudadanía, cuando se le había desposeído de ellos, o si volvía a su estado o ciudad de los que había sido exiliado. En vista de esta costumbre, no era raro ver a un demandante y a un ofensor juntos de camino al tribunal en una ciudad griega. Este era obviamente un caso de deuda, porque si no se hacían las paces, habría que pagar hasta el último céntimo. Casos semejantes se saldaban en los tribunales locales de ancianos. Se les fijaba una fecha en que el demandante y el ofensor tenían que presentarse juntos. En cualquier pueblo y aldea sería probable que se encontraran de camino al tribunal. Cuando se declaraba culpable a una persona, se la entregaba al oficial de la corte. El deber del oficial del tribunal era asegurarse de que la deuda se pagaba debidamente y en caso contrario tenía autoridad para meter en la cárcel al ofensor hasta que la pagara. Esta es la situación que Jesús estaba considerando. Hermanos, una y otra vez confirma la experiencia de la vida que si una pelea o desavenencia o disputa no se resuelven inmediatamente, puede seguir generando peores y peores dificultades con el tiempo. Recordemos que la amargura engendra amargura. Ha sucedido a menudo que una pelea entre dos personas se ha transmitido a sus familias y la han heredado generaciones futuras y han acabado por dividir una iglesia o una sociedad en dos. Si en el mismo comienzo
una de las partes hubiera tenido la gracia de disculparse o admitir su falta, una situación lamentable no tendría por qué haberse producido. Si alguna vez llegamos a estar desavenenciados con otro, debemos arreglar la situación sin pérdida de tiempo. Puede que esto suponga que se es lo suficientemente humilde para confesar que nos hemos equivocado y disculparnos. Puede que quiera decir que aún en el caso de que tengamos razón, tenemos que dar el primer paso para restablecer la relación. Cuando las relaciones personales se deterioran, en 9 casos de cada 10, una acción inmediata las puede remediar. Pero si esa acción inmediata no tiene lugar, seguirán deteriorándose y se extenderá la amargura en círculos cada vez más amplios. Hoy día, cuando adoramos a Dios, no podemos tener enojo en nuestro corazón hacia alguno. Si queremos que Dios acepte nuestro servicio, debemos perdonarnos cuando hacemos algo incorrecto, no vivir bajo un sentimiento de mala voluntad en nuestro corazón. No hay lugar en nuestro corazón para Cristo y odiarnos los unos a los otros al mismo tiempo. Me gustan estas palabras del señor Barclay. Arreglad las cosas con vuestros semejantes mientras dure vuestra vida. Porque algún día, no sabéis cuándo, la vida llegará a su fin. E iréis a presentaros ante Dios, el juez final de todos. El más grande de todos los días judíos era el día de la expiación. Sus sacrificios se creía que expiaban por los pecados conocidos y no conocidos, pero hasta este día tenía sus limitaciones. El Talmud establece claramente: el día de la expiación expía las ofensas entre el hombre y Dios. El día de la expiación no expía las ofensas entre el hombre y su prójimo, a menos que el hombre haya arreglado las cosas con su prójimo. Por eso, arréglate con tu adversario, entre tanto que estás con él. Porque en el verso 26, el Señor dijo: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí tenemos otra vez un hecho fundamental. Una persona no puede estar en paz con Dios si no lo está con sus semejantes. Una persona debe vivir de tal manera que el final la encuentre en paz con todo el mundo. Ahora, el Señor mencionó aquí un valor monetario: el cuadrante. El señor Vine, en su diccionario griego, nos lo explica y dice: era el cuadrans latino. Equivalía a una 16ª parte de un denario. El denario era el jornal diario de un jornalero y equivalía a casi 4 gramos de plata. El texto paralelo, en Lucas 12:59, dice: te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Para hacernos una idea aproximada de la equivalencia relativa de estas monedas con la nuestra actual, debemos tener presente que el denario era el salario diario de un obrero.
Este valor monetario de la blanca viene de este término griego. Y una vez más el señor Vine nos explica. Significa, en primer lugar, pelado. Y después, delgado, fino, pequeño, ligero. Y vino a usarse como nombre denotando una pequeña moneda de cobre, a menudo mencionada en la Misná proverbialmente como, y preste atención, como la moneda judía más pequeña. La moneda judía más pequeña, ese era el equivalente de una blanca. Cuando el Señor dice, no saldrás de allí hasta que hagas pagado aún la última blanca, está diciendo, no vas a salir de ahí hasta que no hayas pagado lo más ínfimo. Recordemos la viuda pobre. Aquella mujer que fue al arca de las ofrendas y el Señor la vio. ¿Y qué dijo de ella? Vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos queridos, antes de terminar, si queremos la felicidad en el tiempo y la felicidad en la eternidad, no dejemos nunca una desavenencia sin zanjar entre uno y nuestro hermano. Debemos actuar inmediatamente para quitar las barreras que la ira, el resentimiento haya levantado. Por eso, lo que el Señor dijo aquí en esta enseñanza a sus discípulos, que la dio al principio de su ministerio y la está volviendo a repetir al final de su ministerio. Ponernos a paz y salvo con nuestro prójimo. Después, si el Señor viene, si llega el día final, ya no habrá oportunidad para la reconciliación. Dios les bendiga, mis hermanos.